y si es que se me escucha. Gracias, Neysan. Ahora sí te escucho. Ok. Muy bien. Dentro de los dos últimos capítulos nos vamos a enfocar en el sistema nervioso periférico. Les cuento que esta también es una especialidad, incluso partida en dos partes, ¿no? La neurofisiología y las enfermedades neuromusculares, ¿no? O sea, hay especialistas ahora, neurólogos que hacen especialidades en uno de estos campos, ¿no? O a veces la suma de estos dos campos. Entonces, la enfermedad del sistema nervioso periférico es tan compleja como la del sistema nervioso central, ¿no? Y vamos a tratar de definir algunos puntos de referencia anatómica primero, para luego hablar de la patología en general, ¿no? Vamos a hablar de la organización del nervio, ¿no? La fisiología de la conducción, cuando hay una lesión axonal desmielinizante, su clínica, algunos estudios de laboratorio, ¿no? Y la neuroanatomía. A ver, ¿dónde empieza el sistema nervioso periférico, no? El sistema nervioso periférico hace referencia en especial a estructuras que van a estar en realidad como parte del sistema, pero con una protección tanto física como inmunológica distinta, ¿no? La localización exacta de un axón, de una neurona en el sistema nervioso periférico, pues en realidad comparte estructuras con el sistema nervioso central. Por ejemplo, si hablamos de la motoneurona, ¿no? Recuerden, el cuerpo de la motoneurona, digamos una motoneurona que termine activando un músculo aquí, el abductor corto del pulgar, es una neurona que va a tener su cuerpo celular, recuerden, en la médula, ¿no? Sale por un axón a través del agujero de conjunción y va a llegar hasta la unión neuromuscular a este nivel, ¿no? Entonces, hay estructuras celulares que van a estar incluidas dentro del sistema nervioso central, entendiendo que, por ejemplo, en este caso, la motoneurona alfa está en el asta anterior de la médula. ¿Recuerdan ustedes? Asta anterior de la médula, ahí está la motoneurona. Tiene su axón y cuando sale a través del agujero de conjunción, ¿no? En teoría, ay, en teoría, perdón. En teoría, cuando sale del agujero de conjunción, ahí estaría originándose el sistema nervioso periférico. Bueno, esta clasificación anatómica en realidad es relativa por el hecho de que les acabo de comentar, ¿no? Que hay estructuras que están como parte integrante del sistema nervioso central. ¿De acuerdo? Bueno, la clasificación, importante de definir, ¿no? Este es un sistema, una integración. Discúlpenme un minuto. Un minuto. Ay, Dios. Ya, estamos volviendo aquí. Al entender que el sistema nervioso es una integración funcional, como cualquier otro sistema, va a tener procesos que van a ingresar y salir, ¿no? Llevar información y la información va a ser procesada, ¿no? Hay un procesamiento de esa información y luego hay una salida, ¿no? El ejemplo típico de este proceso de información es, por ejemplo, cuando tenemos un estímulo doloroso, ¿no? Nos pincha una agujita,
Se procesa esa información, ¿no? En estructuras cerebrales, en estructuras espinales, y luego existe una respuesta, que va a ser una respuesta por lo general motora, ¿no? Si nosotros analizamos la actividad del sistema nervioso, vamos a ver que las funciones que se ejercen, que ejerce el sistema nervioso, terminan teniendo una eferencia por lo demás motora, ya sea voluntaria, involuntaria o autonómica, ¿no? Recuerden, la función motora del sistema nervioso autónomo es una actividad que tiene una expresión, es parte del sistema motor, ¿no? Y entonces, el sistema nervioso somático que nos permite tener respuestas voluntarias, ¿no? eh, parte del sistema motor clásico, pero el sistema autonómico también ejerce sus actividades simpáticas, parasimpáticas, en base a una respuesta motora. Por ejemplo, la sudoración en realidad se ejerce gracias a que se activan algunos músculos que van a producir la salida, en este caso, digamos, de líquido a través de las glándulas, ¿no? Una actividad motora. O la piloerección, por ejemplo, ¿no? Cuando en situaciones de estrés, ¿no? Cuando se nos eriza la piel, se nos pone la pielcita de gallina, que decimos, en realidad es una actividad motora, ¿no? El hecho de hablar, el hecho de expresar en nuestro rostro estados de ánimo, etcétera, son actividades motoras. El lenguaje termina siendo una actividad también motora, ¿no? Entonces, el sistema nervioso periférico va a terminar expresando finalmente la actividad del sistema nervioso central, ¿no? Va a ser la eferencia principal. Para esto, integra la información aferente que viene de estructuras somáticas, de la piel, de los órganos, de las estructuras viscerales, integra esa información, ¿no? Sensorial, y la va a procesar, ¿no? La va a procesar. Entonces, el sistema nervioso periférico va a integrar estas aferencias y las eferencias. Eh, Involucra entonces a los nervios craneales, involucra a los nervios espinales originados desde la médula. Y como les dije, en forma empírica, ya hace muchos años se ha convenido en llamar desde o decir sistema nervioso periférico cuando nos referimos a las estructuras por fuera del agujero de conjunción de la médula espinal, ¿no? Entonces, el sistema nervioso central entonces contendría componentes celulares, algunos cuerpos neuronales y la mayor parte axones, que van a asociarse la mayoría de veces cuando nosotros tenemos un nervio periférico, craneal, o un nervio somático. Vamos a tener fibras tanto aferentes como fibras eferentes, ¿no? Entonces, si nosotros cortamos un nervio, vamos a tener asociación de esas fibras, ¿no? Aferentes y eferentes, ¿de acuerdo? Entonces, estos nervios van a ejercer la función final del sistema nervioso sobre fibras musculares diversas, ¿no? El ejemplo más importante de la acción de este sistema se ejerce sobre las fibras musculares voluntarias o involuntarias o autonómicas, dependiendo del caso, ¿no? Esta función bioeléctrica que transmite una neurona termina actuando sobre receptores o sobre complejos diversos, en especial sobre ¿no? Sobre la unión neuromuscular, permitiendo que haya un cambio bioquímico en estas células, en las fibras musculares, que va a llevar finalmente a la contracción muscular para ejercer su función. Entonces, lo que vamos a estudiar es eso en estos dos capítulos. Y es importante, les comentaba la semana o el día martes, ¿no?
que es importante que ustedes conozcan la anatomía, ¿no? El conocimiento de anatomía es básico para un médico. Conocer las estructuras de los plexos, de las raíces nerviosas, y luego vamos a ir revisando las enfermedades del músculo, de la unión neuromuscular. Algunas neuronas, algunos tipos neuronales, en especial la motoneurona, pues tiene una fisiología especial, entendiendo que van a ser células con alta dependencia metabólica y funcional que termina ejerciéndose, ¿no? Ejerciendo su función. La motoneurona inferior tiene patología propia, ¿no? Las enfermedades de motoneurona que afectan en especial este componente del sistema nervioso central tienen un proceso fisiopatológico bastante interesante, que en el caso en especial estas neuronas incluso tiene un proceso neurodegenerativo bastante estudiado, ¿no? No totalmente claro todavía, aunque la genética en estos últimos años, en estas 2 últimas décadas, ha cambiado la historia de esta enfermedad. Entonces, chicos, es importante que comprendamos la anatomía de nuestro sistema nervioso periférico, ¿no? Hay algunos detalles anatómicos, reparos anatómicos importantes. Hay que saber entender la diferenciación de la clínica en relación a dónde está la estructura dañada, ¿no? Cuando nosotros tenemos un daño medular, o sea, del sistema nervioso central, van a haber síntomas motores, sensitivos y autonómicos. Recuerden siempre esos 3 componentes, ¿no? Los síntomas motores, los síntomas sensitivos y también los autonómicos. En las lesiones medulares, ¿no? En el síndrome medular, hay que entender la localización de esta forma, ¿no? Nosotros vamos a tener una patología que nos va a dar signos y síntomas, pero en relación al dermatoma, ¿no? El dermatoma es muy fácil de reconocer, está básicamente dibujado o está representado en una zona específica, ¿no? Digamos en T4 a nivel de los pezones, ¿no? Nosotros vamos a tener signos y síntomas motores, ¿no? Bastante delimitados. Cuando ustedes evalúan síntomas o sensitivos en un paciente con una lesión en D4, digamos, ¿no? En la cuarta dorsal, van a encontrar que el paciente tiene sensibilidad hacia arriba normal y hacia abajo va a perder la sensibilidad, ¿no? Entonces es un punto específico, ¿no? ¿Por qué? Porque la raíz que se origina en ese nivel sale directamente, ¿no? Diferente sería una lesión que afecte la raíz, exclusivamente la raíz nerviosa. Cuando nosotros tenemos una lesión radicular, una radiculopatía, estamos hablando de una lesión que está ocurriendo ya específicamente desde el nivel de la salida del agujero de conjunción. Entonces, una raíz nerviosa tiene tanto componente motor como componente sensitivo, igualito, ¿no? Pero ¿dónde va a ser? ¿Cuál va a ser la diferencia? La diferencia va a ser la distribución de este déficit motor y sensitivo. Entonces, vamos a tener la hipoestesia o anestesia en el trayecto de esa raíz. Y aquí viene un componente diferente, ¿no? La raíz puede dar inervación a varios músculos, total o parcialmente. Digamos, por ejemplo, la raíz C7, ¿no? La raíz C7, cervical 7, es un ejemplo, puede dar inervación a músculos como el tríceps casi completamente, pero también a músculos en la mano, ¿no? Y ojo, la raíz C7 no solo origina al nervio radial, también da origen a, tiene componentes que contribuyen al mediano, al cubital, ¿no? Entonces estamos hablando de una distribución diferente, motora, sensitiva, diferente.
¿ya? Ahora, cuando hablamos de plexo, también vamos a tener síntomas motores, síntomas sensitivos y dependiendo, por ejemplo, en el plexo braquial, ¿no? Si hablamos del tronco primario superior, recordarán ustedes, tronco primario superior, estamos hablando de que tiene aporte este tronco de C5, C6 y parte de C7, ¿no? Y entonces, en especial, por ejemplo, en esta porción entre C5 y C6 puede afectarse el músculo deltoides, ¿no? Y a veces tenemos compromiso de los músculos del brazo, ¿no? Sobre todo bíceps, parte componente del tríceps también, ¿no? Entonces, la distribución anatómica no es la misma que de la raíz, ¿no? O hay que entender cuando ustedes, no sé si tengo acá alguna imagen, creo que no. Cuando ustedes revisan el plexo braquial, ¿no? Van a encontrar que el tronco primario superior, ¿no? El tronco primario inferior tienen diferentes aportes de cada una de estas raíces y pareciera que se mezclaran las raíces. Esas características clínicas son bastante específicas para algunos grupos musculares y sensitivos, ¿no? En el caso del plexo también. En el caso del nervio periférico, ¿no? Si hablamos, por ejemplo, del nervio mediano, en el nervio periférico nosotros vamos a tener manifestaciones también puntuales, pero ya cuando el plexo ha terminado de conformar este nervio, ¿no? Va a afectar una zona específica, ¿no? Por ejemplo, en la palma, si ustedes recuerdan el mediano, nos va a dar inervación al primero, segundo, tercero y parte del cuarto nervio, ¿no? Y el compromiso motor va a ser de algunos músculos específicos, el abductor corto del pulgar en especial, ¿no? Y algunos músculos en el antebrazo también. Entonces, dependiendo de la localización de la lesión en el nervio periférico, dependiendo del nivel, podemos tener síntomas diversos, ¿no? Si la lesión del nervio mediano es proximal, va a afectar los flexores del antebrazo. Si la lesión del nervio mediano ocurre a nivel del túnel del carpo, básicamente los síntomas van a ser distales, ¿no? En los dedos, síntomas sensitivos en especial, ¿no? En el caso del nervio mediano también vale la pena destacar, por ejemplo, que además del déficit sensitivo, ¿no? En estos dedos, el déficit motor, ¿no? Pueden haber también síntomas autonómicos, porque si nosotros encontramos al nervio acá, cogemos este nervio y lo observamos, ¿no? Vamos a ver que tiene fibras motoras, fibras sensitivas y fibras autonómicas, ¿de acuerdo? Luego, la unión neuromuscular, ¿no? En especial, hablando de las neuronas motoras, ¿no? La acción que ejerce una neurona motora sobre la fibra muscular está gobernada en especial por la acetilcolina como principal neurotransmisor que va a actuar sobre la membrana de esta fibra muscular, ¿no? Haciendo que se produzca un proceso del que vamos a hablar en las siguientes clases, ¿no? Modificando la polaridad de esta membrana, haciendo que ingrese sodio y luego calcio, ¿no? ¿Y por qué se caracteriza la enfermedad de motoneurona? Bueno, aquí obviamente los síntomas van a ser eminentemente motores. No estamos hablando ya de síntomas sensitivos, estamos hablando de síntomas motores puros. Si bien en todas estas lesiones nosotros tenemos síntomas motores, las enfermedades que afectan la unión neuromuscular nos van a dar debilidad, una característica interesante que se llama debilidad fluctuante. ¿Qué significa eso? Que el paciente va a tener momentos, sobre todo cuando está en reposo, en los que mejora la fuerza. Y si es que el paciente, por ejemplo, en la miastenia, si es que hace ejercicio, la debilidad va a ser progresiva, ¿no?
Empieza a hacer un ejercicio, inicia bien y poco a poco, mientras continúa con el ejercicio, empieza a tener disminución de la fuerza, ¿ya? Entonces, va a tener también debilidad, disminución de fuerza, al igual que las enfermedades de raíz, plexo, etc. Finalmente, dentro de las estructuras o el efector final de la actividad del sistema nervioso es la fibra muscular, ¿no? Hay enfermedades propias de la fibra muscular y estas enfermedades igualmente nos van a dar debilidad, disminución de fuerza, ¿no? En todos estos casos vamos a tener disminución de fuerza. La acción eferente del sistema nervioso va a verse reducida, pero en la fibra muscular, cuando hay miopatías, generalmente la característica de este déficit motor, de esta debilidad, es con una distribución característica, ¿no? Aquí ya puede haber fluctuación, pero es muy poco, ¿no? La distribución quizás sea la que más nos aproxime al diagnóstico correcto. Entonces, ¿qué les quiero decir con esto? Es que es importantísimo que conozcamos la anatomía y la distribución funcional de los nervios, ¿no? No vamos a revisar, obviamente, nervio por nervio porque nunca terminaríamos, pero sí es importante que reconozcan algunos reparos anatómicos importantes, ¿no? El plexo braquial es básico, el plexo lumbar, lumbosacro. Debemos conocer todo realmente, pero nos interesa mucho eso porque la patología es muy frecuente en estos dos plexos. ¿Qué raíces se afectan más? C5, C6, bueno, C8 también, C7, C8, ¿no? L5, S1, quizás la patología más frecuente que los neurocirujanos manejan es patología que corresponde al territorio L5, S1, ¿no? Nervios, los nervios craneales que más se afectan, el facial, el trigémino, ¿no? Los oculomotores también, el nervio mediano, radial y cubital, el nervio peroneal en especial y tibial también, ¿no? Y de ahí, bueno, tenemos cualquier nervio podría lesionarse, ¿no? Cualquier nervio podría enfermarse. Tanto en forma localizada como en forma difusa o sistémica, ¿no? En el caso del Guillain-Barré, por ejemplo, ¿no? La distribución de la debilidad pues, es difusa, simétrica, ¿no? Dependiendo del caso. Una patología interesante es la patología de la motoneurona, ¿no? De la motoneurona en especial, de la motoneurona inferior, que tiene incluso un complejo patológico complejo, ¿no? Que se incluye en enfermedades neurodegenerativas. El ejemplo clásico de la enfermedad de motoneurona es la esclerosis lateral amiotrófica. Entonces vamos a revisar varios tipos de estas patologías por su frecuencia, las que nos interesen más. ¿De acuerdo? Hasta aquí sería importante que hayamos comprendido al menos cómo sería la distribución de la clínica o la distribución del déficit neurológico en estos pacientes. ¿Tienen alguna pregunta, alguna duda, comentario? Parece que no, ¿verdad, Neisa? Ya. Vamos a seguir revisando, pero ahora sí un poco más profundamente, ya adentrándonos en la neuropatía. Vamos a hablar de la microanatomía del nervio, ¿no? Entonces, un nervio, como habíamos comentado, un nervio periférico, va a tener un conjunto de acciones, tanto aferentes como eferentes, con distribuciones diversas. Si hablamos de los nervios, por ejemplo, viscerales, los nervios viscerales tienen componentes motores, ¿no? Componentes sensitivos que van a permitir, en el caso, por ejemplo, del intestino, van a permitir que exista un movimiento de las asas intestinales, que permita también un control de la actividad de las glándulas
de la vía digestiva o del balance que tiene que haber en las estructuras de las vísceras, ¿no? Estos nervios aferentes y eferentes tienen una protección también importante, distinta a la del sistema nervioso central. Comparte algunas características fisiológicas, pero las estructuras, en este caso, en el afán de protección de estas células de la neurona, existen coberturas que son importantes de recordar. El epineuro, principalmente conformado por colágeno, ¿no? Aquí está perímetro, le he puesto, ¿no? Es perineuro. El epineuro que va a estar sustentando toda o la envoltura, todo el nervio en general, ¿no? Si nosotros tenemos el nervio mediano, por ejemplo, ¿no? El epineuro va a ser lo que vamos a observar cuando nosotros hacemos una disección o cuando nosotros vemos un trauma y encontramos este nervio, vamos a observar directamente el epineuro, ¿no? Que se suele ver blanquecino, ¿no? Blanquecino en la parte posterior, ¿no? Tanto pálido, dependiendo del caso. Después, dentro de este paquete nervioso, vamos a encontrar fascículos, ¿no? Fascículos que asocian los axones, ¿no? Estos fascículos también tienen una división que va a ser el perineuro, que ya nos va a mostrar fascículos que pueden también contener estos axones aferentes y eferentes, ¿no? Y finalmente, la parte que termina cubriendo las fibras axonales es el endoneuro, ¿no? El endoneuro. Y estos tres componentes van a contribuir a la protección de estas fibras nerviosas, de estos axones, formando una barrera nuevamente. Si hablamos de la barrera hematoencefálica en el sistema nervioso central, estamos hablando en especial de una célula que es el oligodendrocito. En el caso del sistema nervioso periférico, esta barrera nos va a separar o va a separar el axón de la circulación sistémica, ¿no? La misma función de la barrera hematoencefálica de impedir que algunos componentes en el intravascular tengan contacto con el axón. Estoy en clases, le llamo luego. Disculpen, ay Dios mío, les estaba comentando, ¿no? La barrera hematonerviosa tiene una función similar a la barrera hematoencefálica. Entonces, no permite que pueda ingresar hacia estos espacios axonales los componentes que podrían estar en el intravascular. Si bien es cierto, permite el paso de oxígeno, de nutrientes hacia las fibras axonales, no permite el ingreso, sobre todo de agentes que pudieran condicionar noxas, procesos inflamatorios, y en especial de anticuerpos hacia este sistema. De aquí que cuando se produce una alteración en este sistema, tenemos enfermedades que incluso pueden ser graves, ¿no? Para la economía. Por ejemplo, en el caso del Guillain-Barré, esta barrera hematoencefálica hematonerviosa va a verse alterada, va a fallar las uniones fuertes, se llaman así uniones fuertes, tight junctions, que impiden el paso de estas moléculas hacia el espacio donde está el axón, ¿no? Entonces, estas cubiertas permiten una protección mecánica sin impedir que la nutrición del axón se mantenga. Los procesos vasculares, la microcirculación vascular de los nervios, de los axones, ¿no?
va a ser también una inervación, va a constituir un proceso de irrigación o de soporte nutricional bastante importante. Recuerden ustedes nuevamente, las reservas celulares de energía son muy pobres. De aquí que necesitamos un aporte tanto de oxígeno como de nutrientes lo suficientemente adecuado para que permita el metabolismo de esta célula tan activa del axón, ¿no? Imagínense ustedes cuando ustedes caminan, cuando ustedes están escribiendo, cuando ustedes están haciendo alguna actividad de movimiento, están involucrando la acción de estos nervios que necesitan aporte continuo, ¿no? Entonces, estas uniones que hay en los capilares de los nervios son uniones que van a permitir el acceso a la glucosa, a oxígeno nuevamente, pero que a la vez constituyen espacios o que impiden el paso de otros componentes, ya sea celulares, forman de las células vasculares o también de anticuerpos o componentes sanguíneos diversos, ¿no? El, la falla de este sistema, la falla de esta microvasculatura puede llevar a producir rápidamente también injuria hacia el axón, ¿no? Hacia la fibra nerviosa. En algunos casos, cuando el proceso de inflamatorio o tóxico o alguna otra enfermedad que involucre el transporte de anticuerpos o toxinas hacia el endoneuro va a producir daño primero en las estructuras que protegen al nervio, ¿no? Y la primera estructura que protege al nervio es esta célula, la célula de Schwann, ¿no? Que sería el equivalente, recordarán ustedes, al oligodendrocito en el sistema nervioso central. La célula de Schwann es una célula metabólicamente también bastante activa que va a cubrir al nervio o a la fibra nerviosa dependiendo de la función que tenga esta fibra nerviosa. La envoltura mielínica puede variar, ¿no? Puede ser muy, muy densa, ¿no? O puede ser escasa o incluso ausente. Dependiendo del caso, esta célula de Schwann le va a dar la característica a la fibra nerviosa de tener un diámetro distinto. Este diámetro que está en relación a la cantidad de veces o al engrosamiento que puede dar a esta fibra nerviosa, le va a dar una característica funcional también, que es la contribución en la velocidad de la conducción del impulso nervioso. Mientras nosotros tenemos fibras nerviosas con una cantidad de mielina muy abundante, pues esa conducción va a ser más rápida. Y el ejemplo es la motoneurona alfa que es una o es una fibra nerviosa de mayor diámetro, diferente de las fibras autonómicas o las fibras que conducen información de dolor, las fibras tipo C, ¿no? Que tienen muy poquita mielina o no tienen mielina, ¿no? Son fibras amielínicas y por lo tanto son más lentas, ¿no? Entonces la mielina contribuye a dos procesos, a dos procesos muy importantes. Contribuye a la conducción, ¿no? La conducción nerviosa, la famosa conducción saltatoria que ocurre en el sistema nervioso periférico, y también constituye una estructura de cubierta, de protección a la fibra nerviosa. ¿De acuerdo? La clasificación de las fibras nerviosas justamente en relación a la cantidad o el aporte que le da la célula de Schwann hace diferenciar varios tipos de
fibras nerviosas con funciones específicas, ¿no? Em, las formas de denominarlas más frecuentemente han sido 1A, 1B, luego las neuronas alfa, beta, delta, ¿no? Y las células tipo C. Bueno, ¿qué es lo que se encuentra cuando se hace el estudio o la clasificación de estas fibras nerviosas? Que cada una tiene un diámetro distinto, ¿no? Y como ustedes están viendo, cuando el diámetro de una fibra nerviosa es mayor, ¿no? Vamos hacia arriba, cuando el diámetro es mayor, la velocidad de conducción es mayor, ¿no? ¿Quiénes tienen estas, es, cuáles son estos tipos de fibras? Son las que responden son fibras que responden a los estímulos motores, ¿no? Los usos neuromusculares, los receptores tendinosos de Golgi, ¿no? Que son bastante mielinizadas, son fibras bastante gruesas, ¿no? Las fibras motoras también, la motoneurona alfa. Y si nos vamos hacia abajo, ¿no? Hacia abajo las fibras más delgaditas que no tienen casi nada de mielina o tienen poquita mielina, tienen una velocidad más lenta, o sea, la conducción es más lenta. Esto hay que tenerlo en cuenta porque cuando nosotros examinamos a un paciente, ¿no? Y encontramos algún síntoma sensitivo, motor, vamos a poder ya intuir cuál podría ser el tipo de fibra que está afectada, ¿no? La ausencia de reflejos osteotendinosos, por ejemplo, nos está hablando de receptores que llevan información a través de vías rápidas, ¿no? De vías rápidas. Y si fallan, pues estamos hablando de que se está comprometiendo la mielina en especial, ¿no? Las fibras que llevan información sensitiva de sensibilidad, de presión, y los nociceptores, recuerden esto es muy interesante, los nociceptores, los receptores que llevan información de dolor son informaciones de conducción lenta, ¿no? Igual que las fibras del sistema nervioso autónomo, que son o amielínicas o son fibras poco mielinizadas, ¿no? Entonces, la conducción que se produce en este tipo de fibras es mucho más lenta. Esto tiene implicancias en la terapia, ¿no? Entonces, el manejo de la terapia física para enfermedades del sistema nervioso periférico con dolor suele asociar los estímulos que pueden interferir con esta conducción tan lenta que tienen estas fibras, ¿no? Entonces, el masaje, por ejemplo, que hacen los terapistas físicos, lo que está haciendo es modificar la conducción de este estímulo lento, ¿no? Está modificando ese estímulo lento y esa es la base del manejo de los fisioterapeutas del dolor crónico, ¿no? El masaje sirve, sí, sirve y es un proceso que se puede entender desde el punto de vista de que esa neurona no puede llevar dos tipos de información a la vez, ¿no? Se llama teoría de la doble compuerta para los que les interese, ¿no? Bueno, ya adentrándonos un poquito más en la célula de Schwann, existen patologías específicas que van a afectar esta célula de soporte, ¿no? Cuya función más importante se ejerce a través de la producción de este componente, ¿no? De la mielina, que tiene componentes sobre todo grasos, proteicos, que van a aislar un tanto a este axón del medio externo, ¿no? Entonces, le provee a la neurona protección mecánica, le provee también soporte metabólico y dependiendo de la patología,
¿no? Puede condicionar factores que inducen a la regeneración. Cuando nosotros tenemos una lesión de una fibra nerviosa, ¿no? Si es que el axón se mantiene, ¿no? La cubierta se mantiene de una neurona, pues la regeneración axonal puede darse con mayor facilidad, ¿no? Y vuelve a crecer la fibra nerviosa. De ahí que tenemos procesos en los que ha habido lesión y hay regeneración. El axón, mientras el cuerpo neuronal esté funcional, generalmente el axón tiene capacidad de regeneración, ¿no? Ejercida a través de algunos procesos que son bastante interesantes. La mielina también tiene componentes neurotróficos interesantes que permiten desde etapas muy tempranas de la vida una adecuada señalización para que el crecimiento del nervio hasta su unión con el músculo se produzca en forma correcta, ¿no? Esta señalización en la etapa neonatal es bastante interesante, pero después del parto o en el crecimiento y en el desarrollo del individuo, cuando nosotros tenemos una injuria axonal, una lesión del axón, pues si las estructuras de cubiertas se mantienen, la posibilidad de regeneración, de curación, es muy alta, ¿no? Entonces, esta mielina eh, que fue estudiada pues ya el siglo pasado en forma bastante profunda cuando estos señores Guillain-Barré y Stroll empezaron a describir los procesos en los que se perdía la mielina, ¿no? Esta es una microfotografía de un axón con su mielina. Cuando se perdía la mielina, han empezado a descubrir o empezaron a describir esta enfermedad que lleva actualmente su nombre, ¿no? La enfermedad de Guillain-Barré. Entonces, suele verse así, ay, perdón, suele verse así, ¿no? Cubriendo y dando protección a esa fibra nerviosa. Al igual que la célula, que el oligodendrocito, la célula de Schwann no solamente va a permitir entonces la conducción nerviosa, la despolarización de la neurona que lleva información desde un punto hasta otro punto, esta información se va a producir mucho más rápido cuando la fibra es más mielinizada, ¿no? Y que es muy parecido a lo que ocurre con el oligodendrocito, ¿no? Pero en este proceso de cubierta o de acción en el sistema nervioso periférico, también esta célula es susceptible de ataque, ¿no? De lesión, de patología que es diferente inmunológicamente hablando a la del sistema nervioso central. Cuando nosotros hablamos de enfermedades de leucoencefalopatías, por ejemplo, que hablaron con la doctora, ¿no? El oligodendrocito es punto de ataque, es blanco del ataque de algunos anticuerpos que no necesariamente son los mismos que atacan a la célula de Schwann. De aquí que cuando hay enfermedades del sistema nervioso periférico, como el Guillain-Barré, ¿no? Se está atacando la mielina, pero es una mielina del sistema nervioso periférico. Es otro tipo de anticuerpo y receptor. En el caso del sistema nervioso central, los anticuerpos van a ser distintos. Algunas enfermedades pueden compartir compromiso de esta célula de soporte, la célula de Schwann, con el compromiso central. Pero son enfermedades realmente un poco más raras, ¿no? Que pueden ocurrir. Igual que en el sistema nervioso central, la desmielinización que se produce va a afectar en este caso a esta célula. Entonces, hay un grupo de enfermedades desmielinizantes que van a tener van a compartir un proceso inflamatorio, autoinmune, eh,
que también puede ocurrir en el sistema nervioso central, pero que en el caso del sistema nervioso periférico normalmente obedece a otros procesos desencadenantes, ¿no? Um, bueno, nos vamos a quedar aquí, chicos, y vamos a continuar el día lunes. Tengo una urgencia ahorita. ¿Alguna pregunta? Sí. Ah, muy buena pregunta, muy buena pregunta. A ver, hay que entender, cuando nosotros tenemos una lesión de una fibra nerviosa, digamos, del nervio mediano, del nervio peroneal, ¿no? Cuando yo tengo una lesión de la fibra nerviosa, va a depender esto de si se ha dañado o no la estructura axonal, ¿no? Cuando se produce desmielinización, se pierde esta mielina, el axón queda expuesto al medio, ¿no? Sobre todo el medio vascular que contiene muchos factores que podrían incluso lesionar el mismo axón, ¿no? Si la lesión es puramente del axón, del axón, ¿no? Y se ha preservado la mielina está muy bien. Generalmente este crecimiento, dice más o menos, se produce a 0,6 centímetros por día, ¿no? O sea que es muy, muy lento, 6 milímetros, dependiendo del nervio, dependiendo de la localización. Imagínate una lesión en la raíz S1, en el origen de la raíz S1, que te va a hacer mover el dedito, el dedo gordo del pie, ¿no? ¿Cuánto tiempo tardaría entonces en regenerarse? Entonces, depende de que la mielina se preserve y que el proceso patológico que ha llevado a la lesión de este axón, pues no continúe, ¿no? En algunos casos se puede dar, en especial si se preserva la cubierta, ¿no? El perineuro, el epineuro, el endoneuro se han preservado, entonces podría haber cierto grado de regeneración, pero que va a ser dependiente de la distancia. Los procesos de crecimiento, cuando el cuerpo neuronal que está arriba está bien, pues teóricamente se podrían dar, sobre todo en las neuronas sensitivas, ¿no? Que tienen su cuerpo neuronal generalmente con mayor protección. Ahora, es distinto para cada, y no siempre ocurre, ¿no? Por ejemplo, en una lesión traumática en el antebrazo, en el brazo de un nervio, ¿no? Se ha producido la lesión, ¿no? Y a veces se ha destruido todo el tejido, ¿no? Una ruptura, se ha producido digamos, se ha cortado, o sea, un trauma, un aplastamiento y se ha producido destrucción de todo este tejido, ¿no? Generalmente si falla o ya no está presente el epineuro, el endoneuro, la célula de Schwann se ha destruido, la regeneración probablemente sea escasa o muy pobre, dependiendo del caso. ¿Viste algún paciente, Neysan? Ajá, ese es, entonces, depende de esos factores, ¿no? Depende de que se conserve o se preserve la estructura. A veces, por ejemplo, en el túnel del carpo puede haber compresión nada más, y si se hace descompresión, la regeneración tiene chance, ¿no? Tiene oportunidad, si es que no se ha destruido la mayor parte de veces el epineuro, el endoneuro y la célula de Schwann está presente, la regeneración puede producirse, ¿no? Y lleva un tiempo, pero sí existe chance de regeneración. En un traumatismo, en un accidente, por ejemplo, donde ha habido una compresión de las estructuras, un aplastamiento del plexo braquial, del antebrazo, a veces ya las estructuras distales se han degenerado, ¿no? A eso se llama degeneración waleriana se escribe con W, ¿no? La degeneración valeriana lamentablemente puede llevar a la destrucción de toda la fibra, ¿no? Si es que no se preservan las estructuras
protectoras en especial. Ok, ¿ningún comentario más? Ujú, muy bien, Neysan. Nos encontramos el lunes en la facultad. Hasta el lunes. Chao, chao. Chao, chicos.